En el capítulo anterior llegamos a uno de los lugares más remotos y hostiles de la Tierra, al Ártico. Aquí habita la última tribu nómada de la tundra en Siberia, los Nenets, conocidos por vivir en uno de los lugares más fríos y extremos del mundo, a temperaturas de 50 grados bajo cero, en un pequeño chum hecho con pieles de reno, pastoreando cientos de animales, migrando constantemente en búsqueda de alimento, pescando y cazando como lo hacían sus antepasados. En nuestra búsqueda nos adentramos 10 horas en la tundra, pasando todo tipo de obstáculos para encontrarlos. Está bien. ¡Dios! ¡Se volcaron! Ríos congelados, accidentes en los trineos y un frío letal. En este episodio vamos a conocer la vida extrema de los Nenets en el Ártico. ¿Cómo se puede despertar así, por Dios? Vean los cachos de estos renos. Se parecen a algunos conocidos. Amigos, vean lo que tenemos aquí. How many reindeers we have here? No saben cuántos renos son. Amigos, nos encontramos en Siberia, específicamente muy al norte de Rusia. Estamos dentro del círculo polar ártico y vamos a vivir en la tundra con los Nenets, los nativos de esta zona del mundo que tienen miles de años viviendo en este clima extremo. Después de 10 horas de viaje anoche, nos volcamos, nos caímos, pasamos todo tipo de dificultades para llegar hasta aquí. Finalmente, aquí estamos. Hoy vamos a ir a cazar, vamos a ver cuál es la relación que tienen ellos con los renos y cómo es la vida a 50 grados bajo cero en el Ártico. De repente se vino como una estampida. Vean a los pastores, los perros les ayudan. Wow, no sé si lo logran escuchar. Son cientos, amigos. Ahorita están buscando machos. Están seleccionando machos para que lleven el trineo que nos tiene que mover hoy. Vean el encierro que hicieron con cuerdas. Los fueron encerrando poco a poco hasta tenerlos a todos aquí. En un tipo de corral, le podríamos llamar, pero hecho simplemente con una cuerdita. Yo nunca había visto esto, ni siquiera tenía una idea de que esto sucedía. Vean que los cuernos de los renos tienen piel y se nota que está dañada, pero resulta que es que ellos cada ciertas temporadas, me dicen que cada año, cambian de cuernos, que crecen demasiado rápido, como los de algunos conocidos. Que ellos botan los cuernos y crecen nuevos, de acuerdo al verano, al invierno. Y que cada vez que los botan, los cuernos se venden a China, que en China son muy populares para medicina. Y que además ellos también se comen los cuernos. Dicen que son muy flexibles, que tienen sangre, que ellos se toman también, porque es una sangre cargada de vitaminas. Y también se cree que es la Viagra de Siberia, la Viagra del Ártico. Dicen que por eso es que tienen tantos bebés, por el contenido de los cuernos del reno. Pero vean que este es un cuerno con piel y este es un cuerno como sin piel. Así es como queda, como que si fuera madera. Qué lindos estos animales y qué resistencia tienen que tener al frío, porque ellos duermen en la nieve. Y de hecho que los renos son los que marcan prácticamente toda la vida de estas personas. Los renos son los que hacen que ellos migren. Los renos son los que hacen que ellos tengan que irse moviendo de un lado a otro para que los renos puedan comer. Ellos comen algo muy especial, un hongo que se llama lichen o algo así. Es un hongo que dura muchísimo creciendo, crece unos milímetros por año. Entonces el pastor va y busca ese hongo a ver en dónde se encuentra, y cuando lo encuentra y los renos terminaron de comer, por ejemplo, en esta zona, es momento de mudarse. Tienen que tomar todas sus cosas e irse. Si somos muy afortunados, vamos a ser capaces de vivir una migración con ellos, que es muy duro. Como les digo, recogen todo y se van en búsqueda de alimento para estos renos, pero toda la vida de ellos gira en torno a estos animales. Lo vamos a ir viendo poco a poco. También hay perros. Bueno, este no se ve muy amigable. Vamos a buscar otro. Mi hermano se ve más amigable. Ay, pellillo. Estos son los perritos que nos encontramos, que nos dijeron que son semilobos. Esa es la descripción que me dieron, que tienen sangre salvaje, que incluso a veces cuando los sueltan, cazan, van y cazan un animal. Ellos son los encargados de arriar los renos. Ellos son los que hacen esas estampidas de renos. Si ustedes oyen, los perros son los que ladran y los arrean. Hay que averiguar si los entrenan para hacer eso o si es algún tipo de instinto. Claro que sí, él es demasiado lindo. Esta es una de las situaciones que más me impacta de toda la vida en este lugar, y son los niños. Amigos, vean el tamaño de esta niña. Tóquela.
Yo creo que todavía no habla y anda por aquí afuera con su trajecito de piel. Y esta otra es una bebé. Holy shit. 1 year and 4 years. Efectivamente, tiene un añito y ya anda aquí afuera a la par de los renos, viendo a los papás y a los tíos y a todo el mundo trabajar. Y ella tiene 4 añitos. Si alguna vez se han preguntado cómo se mueve Santa Claus por el Polo Norte, pues es así, en un trineo. Este trineo es una armazón de madera. Aquí lleva piel de reno. Por debajo estoy viendo que lleva neumático, lleva el material de la llanta neumático para que deslice mejor. Estas tiras están hechas con cuero de reno también, y los renos van atados con piecitas que están hechas de sus propios huesos. Todo prácticamente está hecho con los renos. Este en el que nos vamos a ir hoy es jalado por 4 renos y siempre tienen que ser renos adultos machos. Ella es Ana, lo que les decía, que hay nombres muy parecidos a los latinos. Ella es Ana y está picando la leña que se necesita para sobrevivir dentro del chum, para tener fuego, para calentarse y para cocinar. En esta temporada que todavía no está el invierno violento, ahorita estamos a unos -20, -25 tal vez. Cuando entra el invierno violento a -50, ellos utilizan prácticamente tucos gruesos de madera, palos, pero ahorita solo utilizan estillas como palillos. No es tan necesario usar madera gruesa. Este reno es la mascota de Tatiana. Me dice que este no se lo van a comer nunca ni lo van a usar para nada. Es simplemente la mascota de ella. Anda como un perrito detrás de ella para todas partes. Hola. Vinimos a sacar agua, así es como se obtiene, pero estamos viendo que el hielo está demasiado duro. No lo pudimos quebrar con la olla, entonces... Entonces mandaron a traer el hacha. Hay que partir el hielo y después sacar el agua. Solo le doy a los sancarleños. Vamos a ver si aprendí de Juanito con el hielito. Hay que dar en un solo punto siempre. Uy, está grueso este hielo. Perfectamente se puede caminar aquí. Qué locura hacer esto con normalidad para obtener agua. Eso sí, debe ser agua increíblemente fresca y fría. Creo que puedo poner el pie aquí. Esperemos que no pase una tragedia. Cargamos de agua. Primero quitamos el hielo. Quebré el recipiente, amigos. Es apenas 1/4 de agua, quizás, lo que hay debajo de este hielo. Es apenas una quebradita que fluye, pero es suficiente para agarrar el agua que necesitan para vivir. Vamos a tomarnos un tecito antes de partir para agarrar calor. Así es la jugada. Probablemente así es que se enfría entonces. Claro, porque el té está hirviendo. Entonces me dice mi compadre que lo echamos por aquí. Este toque ustedes no lo conocían. Lo ponemos aquí. It's cold. Yes. Claro, esa es la táctica. Quiero que vean cómo son. Esto es como el almuerzo, más bien. Ellos le llaman el té, pero entraron todos a almorzar, le diría yo. Hay unos fideitos por aquí, hay carne. Aquí se come, por supuesto, carne de reno a toda hora. Hay galletas y veo que les gusta mucho el azúcar también. Hay leche condensada, queso crema, azúcar para el té. Le ponen azúcar al pan. Pero es un momento muy bonito, muy familiar. Y recuerden que no sé cuántos kilómetros a la redonda no hay nadie, solo se tienen a ellos mismos. Es muy bonito, me imagino que tienen una relación de familia muy bonita, y si se llevan mal no me puedo imaginar el problema que debe ser, porque todos viven aquí en el mismo espacio. Los chums, las casas tradicionales de los nenets, tienen las partes de la casa distribuidas de acuerdo a los puntos cardinales. Entonces nos encontramos que la entrada siempre va a estar al norte, porque de ahí viene la luz. Por eso ahí está la ventana también. Directamente al sur está la cocina. Los hombres tienen prohibido ir a esa zona donde está la cocina. A un lado duermen los padres, que nosotros también estamos durmiendo en ese lado, y al otro lado duermen los niños, los hijos, pero ya prácticamente no hay niños aquí. Entonces aquí vive una pareja de recién casados con la bebé. Nos vamos a vestir nos vamos a vestir con el traje tradicional. Esto sí debe calentar, pero violento. Por dentro lo que tiene es piel de reno y tiene los guantes integrados. Uno puede decidir si usar el guante o no usarlo. ¡Qué tecnología! Es mucho más práctico que andarse poniendo y quitando los otros guantes. Hay que aprovechar muy bien la poquita luz que vamos a tener hoy. Solo tenemos como 3 o 4 horas de luz. Entonces vamos a ir a pescar antes de que se haga de noche. Amigos, esto está excediendo los límites de lo épico. Vamos en un trineo jalado por 4 renos a pescar en el Ártico. Dios, estoy viendo que es
todo un arte el manejo de los renos o el arreo de los renos para que lleven bien el trineo. El señor tiene que ir enfocado en cada uno para que los 4 vayan en la misma dirección, jalando el trineo. Sin temor a equivocarme, les puedo decir que esta es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. No solo grabando, sino en general en mi vida. No entiendo cómo estas personas deciden vivir de manera tan extrema. Así que amigos, amigas, si a ustedes les gusta este contenido, si les gusta ver este tipo de cosas, de lugares, vayan a seguirme en Instagram. Ojalá podamos llegar a 1 millón. Únanse por aquí abajo. Les voy a dejar el link al grupo de WhatsApp, al grupo de Instagram, donde les envío cosas de todo lo que va pasando en los viajes. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, que muchas veces ustedes ven los videos pero no están suscritos, no están suscritas. Entonces suscríbanse, activen las notificaciones para que la plataforma les notifique cuando hay un nuevo video. Por ejemplo, para que les notifique cuando se suba el próximo video de esta serie de los Nenets, que espero que podamos ir a grabar la migración. Y compartan el video por todas partes, coméntenme por ahí, denle muchísimo amor, que eso motiva a estar aquí. Firulais, eres un campeón. ¿Cómo corren estos perros y cómo soportan el frío? Me impresiona mucho. Estamos sobre un lago congelado. Hay una capa gruesa de hielo y debajo de nosotros hay agua y hay vida además. De aquí es de donde sacan una de las principales fuentes de alimentación que tienen, que es el pescado. Empezaron a hacer un hoyito y yo creí que iban a tirar una cuerda como en las fábulas, como en las películas, pero me dicen que eso es solo en el verano, que ya que va entrando el invierno hacen diferentes hoyos en una línea recta y ponen una net, hay una que como un trasmayo básicamente, y ahí se enganchan los peces y después a cierta hora, para no tener que estar aquí esperando congelándose, vienen y lo sacan. Vean que ahorita están sacando un montón de peces que viven aquí debajo. Por supuesto, ellos están mucho más adaptados, los dedos, las manos, todo tiene que aguantar más, porque yo ahorita, uy, Dios mío, me mojo con esta agua y pierdo los dedos en segundos. Vamos a sacar el más grande del día. Vamos a sacar una ballena aquí en esta net. Siento algo grande aquí, traigo algo pesado. Ay, papá, no puede ser, amigos, que vaya a quedar yo así de mal. No puede ser posible. ¡El diablo! Este pez en ruso se llama Harius. Harius. Ahí les quedo viendo la traducción. Nada. Ah, dice que se la quite como así, que él se resbala. Claro, pesca rusa en Siberia completada. No tengo ni idea cómo logramos sobrevivir al viaje hasta aquí. El frío es insoportable. Yo no sé si el estar parado esperando que ellos saquen el pescado me está matando. Tal vez en el viaje, como veníamos con la emoción y nos bajábamos y empujábamos, no lo sentimos tanto, pero siento la cara quemada. El viento me llega. Si no me agarro bien, el viento me va a botar. Con solo 10 minutos que han estado estos pescados afuera, vean, ya se congelaron estos pescados. Ya que están así congelados, simplemente los meten en una bolsita y los guardan fuera de la casa para que lleguen hasta el invierno. Van almacenando bastante carne porque el invierno sí es cosa seria. Nos vamos y está tan frío que Firulais se va con nosotros en el trineo. Me están diciendo que efectivamente hoy está muchísimo más frío que ayer, que en el viaje tuvimos muchísima suerte. No sé qué hubiera pasado si nos venimos con este clima. Para mí, obviamente, para nosotros, para ellos no pasa nada. Así es la vida aquí. Esta es una casa que nos encontramos cerca del lago donde vinimos a pescar. Deben de ser conocidos, son los vecinos más cercanos, como a 1 hora en trineo. No hay nada. Por allá está el rebaño de renos, que cada familia tiene cientos o hasta miles de renos. Por aquí está el chum, los perritos y los trineos. Esa es toda la vida de estas personas. En el video anterior, si no lo han visto, vayan a verlo. Llegando hasta aquí duramos 10 horas. La moto quedó botada, el trineo lo quebramos, todo quedó aquí. Es muy probable que lo que esté dentro de esta maleta está congelado. Es mi maleta. Traemos algunas cosas aquí y aquí para ellos. Vean los bananos, están congelados, son un pedazo de hielo. Vean la leche, se volvió un bloque. Hay alguien aquí con vida, que quiero comerme algo. Lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir los próximos días, si Dios lo permite, está condenado a desaparecer. Esta vida en el hielo, todas estas prácticas ancestrales que vamos a
ver, están condenadas a desaparecer. Hoy en día, al menos aquí en esta parte de Siberia, en Rusia, los niños nenets están recibiendo educación. Cuando llega el momento de las clases, ellos se van a un internado donde tienen hospedaje, alimentación y se quedan allá durante meses. Solo vienen a visitar a sus padres en vacaciones. Vienen y pasan el verano o el invierno, no sé cuál de los dos es el que pasan. Vienen y pasan la temporada de vacaciones aquí y se devuelven. Y por supuesto, eso está haciendo que muchos digan, la vida aquí es muchísimo más cómoda. Uy, mis orejas, me embarqué. Es lo que les digo, esto es muy caliente y cuando uno hace un poco de ejercicio, se suda, se lo quita y el frío lo traiciona. Pero les decía, muchos jóvenes, muchos niños, al igual que Tatiana, la nenet que nos trajo aquí, dicen, la vida aquí es mucho más sencilla, ¿para qué me voy a volver allá 8 horas dentro del hielo? No, mejor me quedo aquí. Entonces poco a poco va a ir desapareciendo. Y además, para las mujeres la vida aquí es, yo diría que el doble o el triple de difícil que para un hombre, por lo que conlleva el periodo, la menstruación, el embarazo. Es la que se encarga de cocinar y todas estas cosas. Uy. Entonces es complicado, sobre todo las mujeres ya no quieren vivir aquí. Entonces para los hombres está siendo casi imposible conseguir esposas. O sea, no hay reproducción. O sea, por ese lado también van a desaparecer. Chum se vuelve muy temprano porque el sol cae muy temprano, entonces se pasa demasiado tiempo dentro de la casa. Además me imagino que hay una pregunta que ustedes se deben estar haciendo y no me lo nieguen, no me lo nieguen. Ustedes se están preguntando, ¿y usted se bañó o no se bañó? ¿Usted dónde fue a depositar? Preguntas totalmente válidas, no los voy a juzgar, pero los conozco. La respuesta es que no, vamos a estar como una semana sin bañarnos porque a pesar de que nos sudamos cuando hacemos cosas, realmente cuando llegamos aquí o cuando agarramos algún trayecto en moto, ya llega uno congelado deseando meterse aquí que está medio calientito. Vean que incluso aquí dentro yo todavía ando las botas térmicas, ando el traje, ando varias térmicas por dentro porque debajo de esto lo que hay es nieve, literalmente. Ellos ni siquiera limpian donde ponen el chum. Yo sé que ustedes no me creen, así que junto con Gato, que por cierto este gato se llama Gato, junto con Gato les voy a mostrar que es verdad. Si ustedes ven por aquí, todo esto es nieve, no se limpia donde se pone el chum. Ahí está la nieve, que por cierto a Gato no le gusta, siempre está cerca de la cocina. Entonces es frío incluso aquí adentro, así que normalmente ellos no se bañan y cuando se bañan, cuando no se sienten la necesidad o quieren bañarse, agarran nieve o agua, la hierven y a lo que entiendo como que tiran una cortina, hacen un tipo de cuarto aquí adentro donde se dan una duchita con agua caliente y cuando es verano se bañan directamente en los ríos. Todo esto a lo que entiendo es verde en el verano. Hay repastos y ríos. Parece el paraíso seguro este lugar. El mismo pescadito que sacamos en la tarde es el que agarraron, filetearon y están tirando directamente al sartén. Pero mi hermana se encontró un problema y es que el aceite está congelado. No sé cómo va a hacer, no sé cómo va a tirar aceite congelado al sartén. Problemas del Ártico. A ver. Ah, ok, no se vuelve hielo. Se vuelve como una pasta. ¡Ay, Gato! Es como un gato salvaje. Vean. Y para el baño, que es una pregunta muy válida. Aquí no es la ley del monte. Aquí es la ley de la nieve. Así como lo oyen. Básicamente usted se aleja un poco donde nadie lo vea. Agacharse. Hace el depósito y hace las de Don Gato. Entierra lo que dejó en la nieve. A pesar de que vemos esta vida tan difícil que llevan ellos, que todo es aquí dentro del chum. Aquí se le hace la comida al bebé. Aquí está la cuna. Aquí está un baldecito donde cae el agua para lavarse los dientes, lavarse las manos. Es una batería de carro lo que da esta única luz que tenemos. No hay internet, no hay electricidad, no hay tubo con agua, hay que ir a agarrar el agua de la nieve. A pesar de todo esto, estas personas no viven mal económicamente, no son pobres, por decirlo de alguna manera. De hecho, tienen cientos de renos, eso es muchísimo dinero y además me dicen que prácticamente todos los pastores de renos que llevan esta vida tienen casas en la ciudad, que cuando el invierno es demasiado extremo se van un tiempo, se quedan en la casa y se devuelven. O sea que están aquí por mero gusto a esta vida. Ana, ¿qué es lo más difícil de este tipo de vida para usted como la jefa del hogar?
¿Existe alguna creencia con respecto a las auroras boreales, a las luces del norte que están aquí arriba de la casa? Estamos aquí con mis compadres y les quiero hacer una pregunta muy interesante en la que estaba pensando. Mi compadre está casado, entonces no cuenta. Así que vamos con mi compadre. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Y usted quiere irse a vivir a la ciudad o quiere quedarse a vivir en la tundra, por aquí? Я не знаю. No sabe. Y cuando quiera conseguir una esposa, cuando quiera casarse, ¿la tiene que buscar por aquí en los alrededores o tiene que ir a la ciudad? ¿Cómo encuentra una esposa aquí en estas tierras tan solitarias? Lo jodí, ¿verdad? Я не смогу ответить. Está muy joven mi hermano, todavía no sabe. Entonces preguntémosle al experto. Mi hermano ya está casado. Entonces, ¿cómo fue conseguir esposa en estas tierras áridas y solitarias? Нашел в городе. В городе. ¿Y cómo se la trajo de la ciudad para acá? ¡Qué poder de convencimiento, mi hermano! Не знаю. Не знаю даже. Tienen cantos mágicos, eso es. Eso es, mi hermano. Les presento a Piotr, el jefe de familia, el jefe de la casa, que nos abrió las puertas para que pudiéramos venir. De pura curiosidad, ¿cuántos renos tiene? Маленький. 300, наверное. Amigos, 300 renos es demasiado. Imagínense una finca con 300 animales. Y con tantos animales y realmente con la facilidad, por ejemplo, de venderlos y de ir a vivir a la ciudad, ¿por qué le gusta más vivir aquí en estas condiciones tan difíciles? ¿Y qué es lo que más le gusta de este tipo de vida y lo que menos le gusta? Qué increíble, amigos. Qué respuesta, que lo que más ama es la libertad, que realmente es una libertad increíble de cierto punto de vista y que no ve nada malo, que no ve nada difícil ni complicado a pesar de las condiciones en las que se vive aquí. Buenísimo y muchísimas gracias por recibirme en su casa. Hablan muy poco, muy poco, son muy tímidos. Nos cenamos el pescadito demasiado fresco, imagínense, lo acabamos de sacar en la tarde, estaba de una vez congelado, espectacular, tiene muy buen sabor. Y además tenemos por aquí como una ollita de carne, más o menos como una sopa de res, pero con carne de reno. Entonces sería una sopa de reno, básicamente. La carne de reno tiene un saborcito fuerte, como cuando uno come hígado, que uno le siente un sabor potente. No tan fuerte, pero similar, un leve sabor potente. Por lo demás, la textura, el caldito, muy similar a una sopa de res. Me dio un apretón en el estómago y vean lo que es esto. Parece que se quiere venir una tormenta de nieve. Amigos, de verdad, qué dura esta vida, por Dios. No siento la cara, las manos. Creí que había perdido las nalgas y lo poquito que me dieron de venir a hacer un depósito aquí afuera. Vean el chum, como se ve la escena. Solo se ve la lucecita de que hay luz, vida allá adentro. Y aquí afuera, nada, nieve, frío extremo. Y algo muy curioso es que los muchachos están trabajando. No es como que pasan echados dentro del chum, sino que el señor estaba arreglando el trineo. A los muchachos los veo como que están trabajando en una moto de nieve. Pasan saliendo y entrando, saliendo y entrando. ¡Qué vida! Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el impactante video de hoy. Una de las vidas más difíciles y extremas que he visto en mi vida. Hoy la noche está exageradamente fría. Voy a dormir con todo puesto. Y mañana, si Dios lo permite, va a ser un gran día. Mañana vamos a lograr ver una gran migración. Estas personas van a desmontar toda su casa, todo lo que tienen. Van a juntar todos los renos y se van a ir de aquí. Algo que yo nunca he visto en mi vida. Ellos son nómadas reales en la actualidad. Se van moviendo, buscando comida para los animales y mañana nos vamos a mover. Va a ser muy extremo. No se olviden de suscribirse, estar pendientes para que no se lo pierdan. Vayan a seguirme en todas las redes sociales, que eso me apoya un montón para poder seguir llegando a estos lugares que es muy difícil en todos los sentidos. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Comenten de todo por ahí abajo y nos vemos en el próximo video. Pura vida.
y besitos de alguien que espera amanecer vivo mañana, no amanecer tieso.